Quedamos entonces en que aprendimos varias cosas sobre eh, la cristalografía en general, la cristalografía de proteínas en particular, un montón de aspectos teóricos, que necesitamos cristales, que las reflexiones, que las simetrías, que las fases y demás, y la transformada de Fourier, etc. Pero todavía no sabemos cómo se hacen las cosas, cómo se hace el experimento en realidad, y si hay algo que estaría bueno que se lleven de su curso de biofísica, entre otras cosas, o por lo menos sobre este tema, es la idea de cómo se hace en la práctica con las manitos para determinar la estructura de una proteína por cristalografía de rayos X. Bueno, lo primero que necesitamos es una muestra pura, estable y homogénea. ¿Qué pasa con la cristalografía de proteína? La cristalización, este primer paso, digamos, generar un cristal sobre el cual trabajar, es el cuello de botella. Lo primero que necesitamos es un cristal para hacer cristalografía, y lo más difícil de conseguir con las proteínas es un cristal. ¿Por qué? Porque las proteínas son moléculas complejas, pueden ser un poquito heterogéneas, conformacionalmente, son lábiles, tienen un montón de temitas que hacen que obtener un cristal de proteínas sea relativamente difícil. Entonces, en líneas generales, si uno consigue producir un cristal de proteína, ya lo más probable, o sea, salvo que ocurran cosas raras en el medio, si el cristal es de buena calidad, que difracta bien, que al final del camino se llega a resolver la estructura en un tiempo relativamente corto. El problema es que generar el cristal es muy difícil, ¿de acuerdo? Porque de vuelta las proteínas son lábiles, un sistema complejo, potencialmente heterogéneo, etc. Entonces, necesitamos hacer un cristal. Y para hacer un cristal necesitamos una bonita muestra de proteína. Una muestra de proteína que sea pura, que sea estable y homogénea. Pura, ¿por qué? Porque necesito tener mi proteína y no mi proteína y un montón de porquería alrededor que se puedan meter y me jodan la cristalización de proteína. Que sea estable porque típicamente los experimentos de cristalización llevan un cierto tiempo, puede hacerse en frío, a temperatura ambiente y demás, pero lleva un cierto tiempo, y si la muestra es inestable, se va a caer la cristalización, no va a cristalizar simplemente porque se degradó, y obviamente homogéneo. Normalmente se suele hacer un control de calidad de la muestra, que es el final de la purificación de la proteína, y lo más típico es usar una electroforesis gel de acrylamida en condiciones naturalizantes. Si bien puede ser insuficiente, ya si uno ve una bandita sola en una calle de gel, puede decir mi muestra es suficientemente pura y vamos a darle adelante, vamos a probar cristalizar. Es muy común que el último paso en la purificación de una proteína para hacer ensayos de cristalización sea el uso de una columna de exclusión molecular. ¿Por qué? Porque la columna de exclusión molecular suele separar muy bien la proteína de impurezas, y además me permite dejar la proteína en el buffer que yo quiero. En mi experiencia, la misma proteína, antes de pasar por exclusión y después de pasar por exclusión, no sé en cristalografía, pero en RMN, por ahí una proteína se purifica, y si no se hizo una columna de exclusión, dura en el tubito de DRMN 2 días, 3 días y se degrada. Le hace una columna de exclusión y está meses en el tubito y no le pasa nada. Es como que le saca porquerías, proteasa, supongo yo, pero bueno, la cromatografía de exclusión es muy buena para generar muestras estables. Y bueno, hay fuentes de heterogeneidad que no se pueden dominar, como ser la conformación, la presencia de formas oligoméricas de distinto número de oligomerización, si hay modificaciones post-traduccionales, etcétera, que son las que eventualmente terminan complicando el experimento de cristalización. Ahora bien, vamos a la práctica. Imagínense, nosotros en el instituto, en el IBER donde trabajo, tenemos una plataforma que se llama Plataforma Argentina de Biología Estructural y Metabolómica, donde entre otras cosas ofrecemos servicios de cristalización y resolución de estructura de proteínas por cristalografía de rayos X. Entonces, a veces viene gente y dice, tengo esta proteína que estoy trabajando, que es re linda, es súper interesante, un proyecto maravilloso, quiero obtener la estructura por difracción de rayos X. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánta proteína necesito? Y bueno, si bien la cantidad de proteína que termina en un cristal o en el cristal que se va a difractar es relativamente poca, por ahí pueden ser algunos microgramos de proteína nomás, el problema es que si uno agarra y viene con un tubito así anónimo de proteína y no tiene la más remota idea de qué condiciones necesita para que la proteína cristalice,
tiene que hacer pruebas, ¿de acuerdo? Y hacer pruebas gasta proteína. Entonces uno arranca de decir, bueno, tráeme mínimo para empezar 10 miligramos de proteína. Que con eso uno puede hacer unas cuantas pruebitas. Y bueno, ¿y qué concentración? Y lo más alto que se pueda, porque en última instancia, lo vamos a ver enseguida, obtener un cristal de proteína es llevar a la proteína a una condición en la que no es soluble, ¿de acuerdo? En que precipita ordenado y hace un cristal, ¿de acuerdo? O sea, no es soluble. Si fuera soluble no tendríamos cristal. Entonces hay que llevarla a la concentración más alta posible, el límite de la solubilidad. Dependiendo del tipo de proteína, el rango de la proteína en particular, las concentraciones pueden variar entre 5 miligramos por mililitro y 200 miligramos por mililitro. Hay proteínas que son súper solubles y hace falta concentrarlas un montón para que cristalicen o dejen de ser solubles. En lo posible, el buffer que se utiliza debería estar a baja concentración, porque vamos a ver enseguida que para variar la condición de cristalización, lo que se hace es básicamente cambiar el buffer, la solución en que está la proteína, y si uno tiene un buffer muy concentrado, va a dominar sobre lo que sobre la condición que uno intente imponer a la muestra de proteína para que cristalice. Bueno, y en el caso de que la proteína necesite otros agentes para ser estable, por ejemplo, reductores como DTT o TCP, el TCP es preferido al DTT, estos son reductores, el ditiotritol es un anillo de tiol, un ditiol que hace un anillo. El TCP es un reductor, pero es una fosfina, así que es más estable. El TCP se oxida solo al aire, el TCP es más estable. EDTA, glicerol, en el caso de que haya proteína que necesiten glicerol para mantener una estabilidad conformacional. Eso lo determina la persona que más conoce la proteína, que va a llevar, que trae el experimento y no necesariamente la que cristaliza. Entonces, ¿cuál es el principio, la idea de cómo generar un cristal de proteína? Bueno, como dijimos, si la proteína está soluble y feliz en la solución, no va a cristalizar, entonces tenemos que generar una solución sobresaturada de proteína. Una solución en la que la proteína no sea más soluble. Pero tiene que ser una sobresaturación controlada para que cuando la proteína agregue, lo haga de forma ordenada y genere un bonito cristal. ¿Hay alguna forma de decidir cómo hacer en qué condiciones poner a la proteína? No, lamentablemente hay un montón de recetas o ideas dando vuelta por ahí que con tendencia, este tipo de proteína combina hacerle esto, otro cristaliza mejor en otra condición, pero a los fines prácticos termina siendo prueba y error. Es probar un montón de condiciones y a ver en cuál se cristaliza. Normalmente lo que se hace es probar condiciones donde se varían distintos parámetros de la solución. Por ejemplo, el pH, el tipo y la concentración de sales, aniones orgánicos, el cambio de fuerza iónica. Se utilizan típicamente precipitantes como el sulfato de amonio, el polietilenglicol, y eventualmente también se puede explorar distintas condiciones de temperatura, más caliente, más fría. Y bueno, ¿cómo es la idea? Acá, ¿cómo es la idea que no se puede hacer gráficamente del proceso? Esto es un diagrama de fase de una proteína. Es un diagrama de fase donde vemos qué es lo que le pasa a la proteína en un plano en el que tenemos en el eje vertical la concentración de proteína, en el eje horizontal la concentración de precipitante. Entonces imaginémonos que tenemos una solución de proteína de esta concentración a la altura de la T. ¿De acuerdo? Si yo la tengo en ausencia de precipitante, va a estar soluble. Esta es la región que está acá, es la región de no saturación. Y si la proteína está soluble en feliz y no precipita, no hace nada, la podemos dejar días, semanas, meses ahí, no le va a pasar nada. A medida que yo le agrego precipitante, eventualmente va a llegar a una región metaestable, donde ya va a estar no tan feliz. Y si tengo suerte, va a llegar a partir de una cierta concentración de precipitante, va a llegar a una región que se llama zona de nucleación, que es donde se empiezan a armar los núcleos que eventualmente terminan generando cristales. Si no tengo tanta suerte, voy a llegar a una zona de precipitación donde la proteína se y se va, y se pierde. Ahora,
si me muevo en este otro eje, lo que voy a tener es que a medida que aumento a una cierta concentración fija de precipitante, a medida que aumento la concentración de proteína, voy a llegar a estas zonas metaestables y la zona de nucleación y o precipitación. Entonces, la idea de un experimento de cristalización es ir suavemente, arrancar de la proteína soluble, yo voy a tener la proteína soluble en un tubito, y llevarla de a poquito hasta su zona metaestable y, en lo posible, a la zona de nucleación. En el momento que la proteína llega a la zona de nucleación, se empiezan a generar estos núcleos, alrededor de los núcleos se empieza a agregar cada vez más proteínas, crece el cristal, baja la concentración de proteína soluble, por eso están estas flechas verticales, y eventualmente se termina la cantidad de proteína soluble como para hacer cristal, dejan de crecer los cristales y tengo mi cristal ahí muy feliz. Si paso por la zona de precipitación, va a pasar algo similar, nada más que no voy a tener cristales, voy a tener que la proteína se y precipite. Los métodos que vamos a describir ahora, que son los que más se utilizan, se llaman de difusión de vapor. Ahora los voy a describir un poco más en detalle, pero esencialmente lo que se hace es poner una solución de mezcla de proteína y precipitante, de tal forma de que se vaya evaporando agua y aumente la concentración tanto de la proteína como del precipitante. Entonces, voy a empezar con una solución que, por ejemplo, arranca acá, va a ir aumentando la concentración de proteína precipitante a medida que se evapore el agua, y eventualmente, si tengo suerte y llego a la zona de nucleación, se empieza a formar cristales y baja la concentración de proteína soluble y empieza a crecer el cristal. Entonces, el sistema de difusión de vapor va a tener un recorrido medio en diagonal, donde aumenta simultáneamente la concentración de proteína precipitante en la gota, despacito, y si llega a la zona de nucleación y no se pasa de largo, voy a tener un bonito cristal. Bueno, ¿cómo es? Acá, bueno, no voy a entrar en detalles de esto, acá hay varios métodos que se han usado, algunos más históricos que otros, y creo que hoy en día es seguro decir que los únicos métodos que se utilizan son los métodos de difusión de vapor que están esquematizados acá. ¿Cuál es la idea los métodos de difusión de vapor? Que existen dos setups de método de difusión de vapor, uno que se llama gota colgante y otro que se llama gota sentada. Los métodos de difusión de vapor se basan en lo siguiente. Yo voy a tener, este es un esquema de lo que es una gota colgante, voy a tener pocillitos, acá hay una placa de 24 pocillas, ahora que se usan para cristalización de proteínas, pocillitos donde voy a poner la solución de mi precipitante, por ejemplo 1 mililitro de precipitante. Y después en un cubreobjetos de vidrio redondito, voy a depositar una gota, una pipeta, donde tengo cantidades iguales de mi solución de proteínas, que como vimos antes, es deseable que sea lo que tenga la menor cantidad de sal posible, de buffer posible, o sea que sea prácticamente pura proteína en agua, y una cantidad igual de esta solución de precipitante. Entonces esta gota que está colgando acá, tiene aproximadamente la mitad de la concentración de precipitante que tiene acá, que tenemos en el reservorio. Voy a tomar ese cubreobjeto donde deposité mi gota, mitad precipitante y mitad proteína, y lo voy a dar vuelta y lo voy a apoyar sellado con grasa de vacío en los bordes, sellado sobre el reservorio. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a ocurrir es que esta región se va a llenar de vapor de agua. Y, ¿por qué? Digamos, presión de vapor, ¿no? Se va a saturar de vapor de agua a la temperatura que corresponde. Ahora, como la concentración de precipitante acá es menor que la concentración de precipitante de acá, la presión de vapor de esta gota es más alta que esta, y eso va a resultar en una transferencia lenta de agua a través de la fase de vapor desde la gota al reservorio. Cuando se vaya transfiriendo agua de a poquito de la gota hasta el reservorio, el volumen de la gota se va a ir achicando y tanto la concentración de proteína como la de precipitante van a ir aumentando. Si tengo suerte, voy a llegar a través de mi diagrama de fases a la zona de nucleación, y en la zona de nucleación voy a tener que se empieza a formar un cristal, se concentra la proteína del cristal, baja la concentración en solución y tengo mi bonito cristal colgando en esta gotita.
Este es un sistema que, la verdad que me gustaría saber, una de tantas cosas que uno se pregunta cuando responde esto, cuándo se empezó a usar esto, pero fue un método muy ingenioso. El problema es que es difícil de automatizar. Tiene una ventaja, porque los cristales, como son más densos que el agua, van a bajar y van a terminar en la interfase agua-aire. Vamos a ver más adelante que después uno tiene que rescatar el cristal del lugar donde hizo la cristalización, y que esté en una interfase agua-aire hace que el rescate sea relativamente sencillo. ¿De acuerdo? El problema que tiene es que es difícil de automatizar. Es decir, es una cosa que se hace manual la gota sentada. Digamos. Necesita una persona que agarre el cubreobjeto, ponga las gotitas, pum, llene los reservorios con sus respectivas soluciones, haga la mezclita, ponga las gotitas y las tape condición por condición. Uno puede explorar varias condiciones con eso, pero está limitado por las manitos. Bueno, en una época, digamos, hasta no hace tanto tiempo, las cosas se hacían así a mano. Vamos a ver enseguida que de un tiempo a esta parte se automatizan las cosas y esto no es automatizable. El plan B para el método de difusión de vapor es lo que se llama gota sentada. La gota sentada es esencialmente lo mismo, acá está un esquemita, solamente que en vez de dejar la gota que tiene mitad de precipitante y mitad de proteína colgando del vidrio, la gota la voy a depositar en un pocillito de plástico que está parado en el centro del reservorio. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, acá están, el tilde y la cruz están al revés por alguna razón. Bueno, de vuelta, esto es similar a esto, nada más que tenemos como unos puentecitos a donde meto, digamos, hay un pocillito donde puedo meter las gotas. ¿De acuerdo? El sistema es lo mismo, tengo todo sellado, se intercambia vapor de agua, aumenta la contracción, sigo el diagrama de fase, etcétera, etcétera. El principio es el mismo. Nada más que como la gota está sentada y está verticalmente y no tengo que ponerla en un vidrecito y dar vuelta al vidrecito arriba así, es fácil de automatizar. De hecho, se utilizan robots para hacer esto de forma automática y, bueno, por un lado, hacer todo mucho más reproducible, aceleran muchísimo el proceso de producción de gotas. Eso en principio es maravilloso, el único problema que tiene es que los cristales caen sobre el plástico y son más difíciles de rescatar. De todas formas, los sistemas de gotas sentadas son sistemas que se usan para el cribado, para la búsqueda de condiciones. Se usan gotas muy chiquititas, gotas de nanolitros, que por ahí, si uno tiene suerte, si se obtiene un cristal se puede llegar a difractar, a veces no, pero es un sistema que se utiliza para la búsqueda inicial de condiciones, porque como es automatizable, se pueden explorar cantidades grandes, muy grandes de condiciones. Por cantidades muy grandes, estamos hablando, te estoy diciendo, del orden de los 500, 600, cientos de cantidades. Creo que en el sistema que tenemos en la plataforma hay unas 600 condiciones de cristalización disponibles. Imagínense lo que es pipetear 600 gotitas de 2 microlitros a mano en reservorio, anotar qué es qué, o sea, es un despelote. Todo esto lo hace un robot y las cosas se hacen mucho más rápido y reproducible. Bueno, entonces, cuando hacemos este tipo de ensayo de cristalización, lo que vamos a terminar teniendo son gotitas, y si tengo suerte, en las gotitas van a aparecer cristales. Uno puede dudar si lo que hay son cristales de proteína o son cristales de precipitante. De acuerdo a condiciones de precipitante pueden incluir sales que les guste cristalizar. Me ha pasado que larga una condición de cristalización, aparecen unos cristales muy bonitos. Los cristales que hay no son proteínas, son sal. Por alguna razón, la proteína o la solución ayudó a cristalizar una sal del medio de cristalización, y es una verdadera lástima y no sirve para nada. ¿Cómo se puede saber si lo que tenemos es un cristal o una sal? Bueno, el cristalógrafo canchero ya lo toca y se da cuenta, porque los cristales de proteína son en general frágiles, los cristales de sal son duritos. Uno los golpea, los cristales de proteína se rompen, los cristales de sal no se rompen.
Existen de todas formas algunos métodos un poquito más desarrollados, como tinciones, que permiten determinar si el cristal chupa la tinción es porque es de proteína y no es de sal. Bueno, otra cosa que se puede buscar es, imaginemos que yo tengo un sistema donde tengo una proteína y quiero estudiar cómo une un ligando, ¿de acuerdo? Imaginemos que tengo una proteína que es un blanco terapéutico y quiero ver cómo se une a una droga. Tengo el SARS, ¿cómo se llama? La RNA polimerasa, el SARS-CoV-2, y quiero saber si es ¿cómo se llama la porquería? La riborisensacitobir, no sé qué, esa droga que estuvieron probando hace un tiempo, se une o no. Y encontré la forma de cristalizar la proteína, la RNA polimerasa del SARS-CoV-2. Uy, genial, tengo el cristal de RNA polimerasa, buenísimo. Ahora quiero saber si se le une el ligando y dónde se le une, porque es súper interesante. Puedo saber si va al sitio activo, si lo puedo mejorar, etc. Una de las cosas más bonitas que podemos hacer con la biología estructural. Bueno, hay dos formas de hacer eso. Una es agarrar un cristal de proteína en el mismo medio en el que se generó, y arriba de eso echarle el ligando. Eso se llama soaking, y puede ser bueno, digamos, lo primero que se intenta. El problema que tiene es que a veces, cuando los ligandos se unen a las proteínas cambian un poquito la conformación. Y un cristal son muchas proteínas juntas y bastante empacaditas. Entonces, si las proteínas empiezan todas a cambiar un poquito la conformación, lo que puede ocurrir cuando se hace soaking es que el cristal se desintegre. O sea, le ponemos el ligando. Por un lado eso es bueno porque indica que el ligando se unió a la proteína, por el otro es malo porque indica que no tenemos un cristal para difractar y para resolver el problema. En esos casos, el plan B es hacer lo que se llama cocristalización, que es mezclar previamente la proteína y el ligando, esperando que se forme un complejo, y esperar que lo que cristalice del complejo, que probablemente cristalice un poquito diferente que la proteína sola, en condiciones un poco diferentes. Así que hay que hacer un nuevo set de ensayo de cristalización. Bueno, como les dije, hoy en día los ensayos previos, digamos, el cribado, la búsqueda de condiciones de cristalización se hacen utilizando robots. Este es un robot como el que tenemos en el instituto, donde trabaja sobre placas de 96 pocillos, de 12×8, donde, bueno, lo que hace el robot es pipetear automáticamente las soluciones en los pocillos y después hacer las mezclas de proteína con solución en 3 gotitas de algunos nanolitros por condición. Es buenísimo, se puede eslinear, son 96×3, bueno, mucho, 300 menos 12, 288 condiciones en una sola plaquita, y el robot hace en unos minutos, digamos, una cosa infernal que obviamente sería imposible de replicar haciendo las cosas a mano. No solamente hay robots de cristalización de distintos tipos, sino que también existen lo que se llaman hoteles, porque los pobres agarramos las plaquitas que pusimos a cristalizar las proteínas, las dejamos en un estante, las dejamos en la heladera y esperamos a ver qué pasa. Los lugares que tienen más recursos tienen lo que se llaman hoteles, donde se guardan muchas placas de cristalización y cada tanto hay un bracito robot que va buscando y le saca foto a las gotitas. Entonces uno, en vez de tener que agarrar la plaquita a mano y mirar con una lupa, se mira con una especie de microscopio, una lupa, a ver si apareció un cristal en algún lugar y anotar las cosas a mano, o sacar las fotos a mano, directamente hace doble clic, llega a la mañana a la oficina, hace doble clic y dice, a ver qué fotos me sacaste, y te aparecen las fotitos de todas las condiciones de cristalización, y dice, ah, qué bueno, acá cristalizó, acá no, acá cristalizó, acá no, o acá no, acá no, acá no, acá no, acá no, acá no, pero bueno, es mucho más rápido. Bueno, al respecto de la cristalización, les recomiendo que vean uno de los videitos que está en la serie de videos de la Royal Society que, que incorporé en la última diapo de esta presentación.